Hola a todos los que estáis de ahí. Vamos a empezar el directo que tenemos todos los meses, pues hablando un poco de dudas que nos vais planteando a través de preguntas de Instagram, de Facebook o directamente en el mail de la consulta sobre la cirugía plástica y los tratamientos de cirugía o de medicina estética. Me gustaría empezar resolviendo o planteando un poco respuestas a preguntas que nos han ido llegando estos días. Pero cualquier otra pregunta, como hacemos siempre, que vayáis haciendo en directo, pues intentaré ir leyéndola y que no se nos pase para poder contestarla si da tiempo hoy y si no fuera posible, pues en los próximos directos. Si alguna cosa se queda sin respuesta, no os preocupéis, nos podéis hacer llegar perfectamente las preguntas porque seguiremos repitiendo estas convocatorias una vez al mes, más o menos, en la medida que podamos y tengamos tiempo. Y aunque iremos variando los temas, pues tampoco pasa nada si tenemos que responder cosas relacionadas con preguntas anteriores que os hayan quedado dudosas. Saludo a todos los que van uniéndose y voy a empezar por la primera pregunta, que curiosamente es sobre cirugía de pecho. Nos pregunta una mujer que si está pensando en realizarse una cirugía de pecho y está preocupada sobre los riesgos que puedan existir tanto en la cirugía como relacionada con conseguir unos resultados finales adecuados. Bueno, en general siempre hay que tener en cuenta cuando nos realizamos cualquier tipo de intervención quirúrgica que tenemos que poner en la balanza los riesgos de esa cirugía frente a los beneficios que vamos a obtener. Porque estamos hablando de cirugías de elección. Aquí en general, aunque existan patologías que nos acomplejan o que nos puedan pues interferir en la vida social, normalmente no son patologías que ponen en riesgo la vida y por lo tanto tenemos que tener claro que el paciente al que vamos a operar va a tener una mejora considerable con poco riesgo quirúrgico por afrontar esta cirugía. En general el aumento del pecho, la reconstrucción, la elevación, los recambios, la mastopexia normalmente se hacen en pacientes sanas o pacientes con poca patología leve, después de una valoración anestésica y por lo tanto los riesgos son bajos siempre que se haga en buenas condiciones. Esto es con un servicio de anestesia que haga las cosas bien, en un hospital con todos los medios y con un ingreso adecuado y por supuesto un seguimiento posoperatorio y un respeto de las normas o de las recomendaciones que les demos a los pacientes, porque parte del posoperatorio y de las complicaciones a evitar dependerán de su comportamiento. Así que como riesgos hay muchos, pero son fácilmente controlables, como por ejemplo el sangrado o que haya un problema de cicatrización o que haya un problema en alguna infección. Normalmente con los tratamientos que hacemos tanto antes como después en la consulta y los seguimientos esto se va a minimizar y luego todos los riesgos asociados al implante, si colocamos un implante, que son muy largos para explicar aquí porque son, dependiendo un poco del tipo de implantes, van a variar, pero podemos tener rotaciones de implantes, desplazamientos en malposiciones, roturas, rippling y otras muchas cosas y que intentaremos explicar siempre en la consulta de forma individualizada. Al final es un tratamiento que compensa muchísimo, los riesgos son mínimos y haciendo las cosas bien controladas y explicando a los pacientes qué podemos arriesgar o qué no, qué podemos mejorar o qué complicaciones puede tener un tipo de cirugía frente a otro, son pacientes generalmente muy satisfechas. Estoy viendo por ahí, Magda, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal buenos son los implantes V-Lite? Bueno, los implantes V-Lite están fabricados por una empresa que es Polytech, que es una empresa alemana con una trayectoria muy larga y aunque el implante no es es más reciente, la verdad es que llevamos muchos años poniéndolos sin ningún problema. La ventaja es que pesan muy poquito y entonces en pacientes que quieren grandes volúmenes puede ser una opción a considerar. Y en pacientes que, aunque no quieran grandes volúmenes, tengan una mama muy descolgada, una piel con poca calidad elástica, con poco colágeno, estriada, y en los que realicemos una mastopexia, me parece que siempre es una buena opción de conseguir que el resultado dure más y que presione menos la piel. Nos suelen dar bastante buenas cicatrices porque tenemos poca presión a nivel de la cicatriz y pocos descolgamientos posteriores en las mastopexias. Yo los utilizo principalmente en la mastopexia, aunque también me parece que es una buena opción un aumento normal en personas que quieren volumen o que tienen pieles muy finas.
pero prefiero intentar convencer al paciente de que no se ponga volúmenes tan grandes, porque creo que eso sí que puede ir asociado a las complicaciones de las que antes estábamos hablando. ¿Cuánto pueden durar los efectos del ácido hialurónico en la piel y a la hora de realizar un aumento de labios? Bueno, tenemos que entender que existen distintos tipos de ácidos hialurónicos con respecto a su densidad o a su viscosidad o viscoelasticidad, de tal manera que en algunos casos van a tener más duración que otros, pero también van a ocupar más espacio. Por lo tanto, yo lo explico así: los ácidos hialurónicos más espesos, más densos o más viscosos van a dar mayor volumen, mayor proyección, y los vamos a utilizar siempre en zonas más profundas, porque lo que queremos hacer es levantar los tejidos, pero si los pusiéramos muy superficiales nos encontraríamos en un relleno que sería muy visible. Entonces, ese tipo de ácidos hialurónicos van a durar más, porque va a ser más difícil que el cuerpo los degrade. Son los que inyectamos normalmente en las zonas óseas que queremos proyectar, como es la zona del pómulo, la zona del arco mandibular, y que necesitan tener fuerza porque van a tener que sostener los tejidos y levantarlos. Hablamos de rellenos que pueden durar 1 año, incluso un poquito más de 1 año. Luego hay zonas del cuerpo en el que, aunque el relleno no sea tan denso, existe poca capacidad de degradación porque hay poca hialuronidasa, que es el enzima que degrada el ácido hialurónico. Estamos hablando de la zona de la nariz normalmente y la zona periocular, en la que el hialurónico va a durar más. Por lo tanto, en las ojeras o en las rinomodelaciones, aunque no se usan ácidos hialurónicos tan densos, sí que tenemos durabilidades de 1 año y medio y a veces hasta 2 años, dependiendo de los pacientes. Y los ácidos hialurónicos que utilizamos en arrugas más finas o zonas más móviles van a tener una degradación un poco más rápida, por lo tanto generalmente no van a durar más allá de los 10 meses, y en arrugas muy finitas a veces menos. Hablamos del código de barras, hablamos de la zona periocular, o hablamos de zonas donde hay mucha gesticulación, que muchas veces hay que asociar a tratamiento con Botox para frenar la contracción muscular y que ese relleno permanezca un poquito más. El labio pasa un poco eso. Normalmente rellenamos los labios 1 vez al año, pero a veces se va el efecto un poco antes, porque son zonas muy móviles que usamos para gesticular constantemente, y aunque lo inyectamos en un poquito más profundo, sí que es verdad que no es el ácido que más dure. Lo bueno del ácido hialurónico, la ventaja que tiene es que podemos reinyectarlo cuando queramos, de tal manera que si empieza a irse los efectos se puede añadir una cantidad que no tiene por qué ser la misma que se puso inicialmente, y que puede ser una forma de mantenerlo sin tener que esperar a que desaparezca completamente. No necesitamos un periodo de que se haya reabsorbido todo para volver a plantear el ponerlo. Y luego también hay una durabilidad variable según los pacientes. Hay pacientes que degradan más rápido los rellenos por el tipo de hidratación que tienen en la piel, la cantidad o no de colágeno, por la forma de gesticular, y también porque tengan más o menos hialuronidasa, porque en eso también somos diferentes. Hola a todas las que os estáis uniendo, gracias por estar ahí, que hacéis que esto pues tenga cierto sentido. Y bueno, como os digo siempre, cualquier cosa que necesitéis la podéis ir lanzando ahí, que yo voy leyendo la pantalla e intento contestaros. Y bueno, si no queréis hacerlo por esta vía o preferís hacerlo más tarde, por supuesto siempre a través de las redes sociales intentaré ir contestando todo. A veces se me pasa alguna pregunta porque son muchas cosas a contestar, pero siempre en la consulta, tanto en el email de la consulta como por teléfono si es necesario, también podemos daros respuesta a las dudas que tengáis. Buenas tardes, me preguntan por aquí: me hice una cantopexia pero luego me di cuenta que me incomodaba mucho. ¿Es posible revertir, es decir, liberar el ligamento de la zona fijada para estar como antes de forma natural? Gracias de antemano por su respuesta. Hola Pedro, pues sí se puede revertir el tratamiento. La cantopexia, para los que no lo sepáis, es un tratamiento que se hace a nivel del canto lateral del ojo para intentar recolocarlo un poquito en una posición superior, fijarlo al arco orbitario y hacer que ese ojo, que está más redondeado o un poco laxo en esta zona, se haga con forma un poco más de almendra, se alargue, y sobre todo nos sirve para fijar el canto en los casos en los que hacemos tratamiento de la piel
de los párpados inferiores y evitar la laxitud posterior en la cicatrización. Si la cantopesia ha quedado muy tirante, molesta, te ves raro, no te gusta, bueno, yo esperaría siempre un año, porque muchas veces la sensación va desapareciendo a medida que los tejidos se van relajando. Pero si es verdad que no estás cómodo con esto, pues se puede, por la misma incisión que se hizo, que es normalmente en la zona lateral, abrir. Si solamente se hizo una cantopexia, o sea, solo se suturó el ligamento cantal sin cortarlo ni hacer ninguna plastia, se puede liberar ese punto y volvería prácticamente a su estado anterior. Si se hizo algo más, a veces el tratamiento es un poco más complejo, pero todo es cuestión de valorarlo, pero sí tiene una opción de revertirse. ¿Qué tal? Más cositas, a ver que no se me pase ninguna pregunta. Hola a todas, vale, o a todos, que aquí siempre acabo hablando en femenino y no, hay de todo, hay hombres también. Otra pregunta que me hacen por aquí es ¿qué diferencia hay entre el Botox y los rellenos? Y yo esto es algo que veo mucho en la consulta. La gente confunde el Botox y los rellenos de forma bastante habitual. Sorprendentemente le tienen mucha fe a los rellenos y les da mucha tranquilidad, y les tienen terror al Botox, que es una cosa que todavía no he llegado a comprender. ¿Qué diferencia hay? Pues que son sustancias distintas con mecanismos de acción distintos y que se utilizan para distintas cosas. Cualquier filler, cualquier relleno, lo que va a hacer es ocupar un espacio, y en esa ocupación de espacio va a levantar los tejidos, a estirarlos, a tensarlos, a hidratarlos, a rellenarlos, y por lo tanto se llama relleno, y utilizamos fundamentalmente ácido hialurónico, aunque también podemos usar hidroxiapatita de calcio, y lo utilizamos en zonas donde hemos perdido volumen o por el adelgazamiento de la piel se ha hundido esa piel formando surcos, como en los nasogenianos, en las marionetas, pasa en el surco de la ojera, en todo el lagrimal, en los pómulos. Son zonas donde ha habido un descolgamiento de los tejidos por un vaciado del tejido. Ahí podemos o rellenar con grasa o podemos rellenar con este tipo de sustancias que el cuerpo va a degradar de forma natural y progresiva hasta volver al estado anterior en el que estaba antes de ser colocado. Cuando hablamos de toxina botulínica estamos hablando de un medicamento, de un polvo que produce un efecto una vez reconstituido con suero, pero no ocupa un espacio físico. O sea, va a producir un efecto en el músculo en el que lo inyectemos, y el efecto es la parálisis o la contracción de esa actividad muscular, y por lo tanto va a hacer que mejoren las arrugas relacionadas con esa contracción muscular. Normalmente se utilizan más en el tercio superior o para tratamiento de bruxismo. También se puede utilizar en bandas platismales. Y lo que hacemos es que ese músculo no se contraiga y por lo tanto esas arrugas no se forman y la piel se estira por efecto de esa relajación muscular, pero no es un relleno, no está rellenando nada, y el efecto siempre es transitorio y la funcionalidad del músculo vuelve a la normalidad totalmente como antes de ser inyectado. Por lo tanto, no hay por qué tenerle más miedo que a un relleno, que también puede tener sus complicaciones, sino entender para qué sirve el tratamiento, saber que es reversible, y yo creo que el que lo prueba pues lo repite porque es un tratamiento muy efectivo. Lucía, hola, para un aumento de 200-250 centímetros cúbicos, ¿es necesario que el implante sea anatómico o ergonómico para que quede natural? Cualquier implante pequeño va a quedar bastante natural. Es verdad que tanto los anatómicos o los ergonómicos van a quedar un poquito más naturales. El anatómico porque ya tiene forma de lágrima o de gota, y el ergonómico porque tiene un tipo de gel que va a ir como desplazándose al polo inferior de la mama y va a dar más naturalidad con esa caída. Pero probablemente cualquier implante, aunque fuera de un gel más duro y redondo, si es pequeño y si utilizamos una proyección baja, que eso es importante, sobre todo cuando ponemos implantes un poquito rígidos, si utilizamos una proyección baja, o sea que el implante no sobresalga mucho hacia adelante, colocado bajo la musculatura va a dar un aspecto bastante natural. También dependerá de la naturalidad de la glándula que está debajo, de si tenemos una mama muy dura o muy hipoplástica, o tenemos una mama con cierta caída, va a quedar más natural el resultado. Paula Lins, si te operas por el pezón pasa algo. Bueno, cuando hablamos de operar por el pezón entiendo que se refiere o que te refieres a la areola, que es la parte pigmentada que hay alrededor del pezón, que es por donde entramos, por ese borde inferior.
¿Pasa algo? No, no pasa nada. Por ahí entramos en una zona donde lo que va a pasar es que vamos a cortar la piel, parte del tejido glandular, y nos vamos a desplazar a la parte posterior de la glándula o posterior de la musculatura. Hay que tener cuidado para no tensar mucho esos tejidos y no disminuir la irrigación de esa zona. Sí que es una zona donde se podría contaminar un poquito más el implante, pero ahora usamos unas mangas de inserción con las que no tocamos esa zona en absoluto, por lo tanto ni siquiera esto ya se produce y la cicatriz queda bastante camuflada. No se deben utilizar areolas muy pequeñitas porque entonces sí que es más complejo que una prótesis entre por esa pequeña incisión. ¿Qué pasa si te pones unas prótesis que sean altas? Bueno, no sé si te refieres a altas en cuanto a que sean de diámetro muy grande, sobresalgan por la parte superior, o si altas te refieres a la proyección, porque sería la altura colocada encima de una mesa. Cualquiera de las dos cosas va a dar un implante más exagerado y por lo tanto menos natural. Que la proyección sea grande es una cosa que puede tener sentido si eso es lo que el paciente quiere, y a mí me parece que dependiendo de la elasticidad de la piel se podrá usar una proyección más o menos alta sin que quede muy forzado, y las cicatrices siempre quedarán un poquito más apretadas y por lo tanto pueden darse un poco más de sí por la presión. Eso sí es aceptable cuando tú quieres volumen. Una prótesis alta, en el sentido de que salga muy alta, muy cerca de la clavícula, o bien porque el diámetro de la prótesis es muy grande y rellena mucho arriba, o porque estén colocadas altas, pues obviamente es algo que no queremos que pase ninguna de las dos cosas. La primera sería una mala elección del diámetro del implante y lo que hay que hacer es elegirlo bien, o si te equivocas cambiarlo, y si quedan altas pues bajarlas. Muchas veces ya bajan ellas solas con un poquito de presión por una banda. Si son lisas y no se adhieren podrían bajar un poco, pero si se ha quedado muy alta pues obviamente hay que bajarlas después. ¿Cuánto sería la operación de pecho de 225 a 250? Bueno, el precio de las operaciones en general de mama no dependen del volumen del implante todavía. Yo tengo la esperanza que algún día sí sea así, para que intentemos controlar los volúmenes de los implantes. Si costase más a partir de determinado volumen, probablemente habría menos gente que se los pusiera, o por lo menos que entendiese que los riesgos son mayores, porque es verdad que lo son. De lo que sí depende es del tipo de implante que te quieras colocar, que obviamente tienen precios diferentes, y del tipo de cirugía que haya que hacer en función de tu pecho. No es lo mismo operar una mama que está bien desarrollada, con una buena elasticidad cutánea, en un tórax muy simétrico y una paciente con bajo riesgo, que operar una mama descolgada en la que haya que hacer una mastopexia muy asimétrica, en la que haya que además tratar una glándula tuberosa. Todo eso va a añadir complicación, tiempo quirúrgico y gastos. Por lo tanto, si quieres un presupuesto de la cirugía, una consulta previa para dártelo individualizado y explicarte pues las distintas opciones de implantes que tienes y la diferencia de precio, y por qué son así. Paula Lin, si va debajo del músculo y te pones una proyección alta se notaría exagerado. Si va debajo del músculo, te pones una proyección alta, pero te pones un diámetro del implante ajustado a tu tórax, se verá una mama grande, no tiene por qué ser exagerada. Todo depende de los volúmenes que estemos manejando y del tipo de piel y de tórax del paciente. Pero es verdad que quedaría menos natural probablemente que una proyección más moderada. Y también hay más riesgo de rotación cuando la prótesis es redonda hacia adelante, que se voltee. Cuando el implante tiene mucha proyección tiende a pivotar más fácil. Así que sí, al final son complicaciones. Vale, si metes la prótesis con manga, ¿se podría agrandar el pezón? La manga de inserción es como una manga pastelera, exactamente igual, en la que vamos a abrir la parte final dependiendo del volumen del implante. Por lo tanto, si el implante es muy grande, el inicio de la manga va a ser un poquito más ancho y la cicatriz deberá de ser también un poquito más grande para que la prótesis entre sin comprimirse mucho y la piel no haya que estirarla demasiado, porque al final eso sí que va a dar problemas de cicatrización. Pero nada más, no hay que agrandar ninguna areola, simplemente la areola es la que tenemos, o sea que no tiene por qué pasar eso. Sí, panzón, ya entendí que es pezón. Bueno, por aquí más cositas. Me gustaría saber, ¿puede existir algún tipo de rechazo de los implantes en una cirugía mamaria?
Lo que se llama rechazo, o lo que el público llama rechazo de los implantes, es una reacción a cuerpo extraño que hace el organismo alrededor del implante. Normalmente el organismo ya forma una cápsula, que en realidad es una reacción a cuerpo extraño, pero esta sería exagerada, engrosada, probablemente se corresponde con lo que nosotros llamamos contractura capsular. No es tanto un rechazo a la prótesis, sino un rechazo a una situación que se ha ocasionado al colocar la prótesis, muchas veces relacionada con la contaminación del implante. Con lo cual, bueno, lo que hay que tener es mucho cuidado a la hora de colocarlos para evitar esas infecciones o esas contaminaciones, y luego poner implantes con unas superficies que hayan demostrado que tienen bajo riesgo de contractura capsular, y entonces este rechazo prácticamente no va a existir. Pero Paula sigue, si lo haces con manga no tiene que hacerse más grande. No, la areola es la que hay, la incisión se hace en la parte inferior de la areola, en lo que llamamos la hemiareola inferior, por el borde inferior de ese círculo, y por ahí se coloca el implante que corresponda, con manga, sin manga, lo mismo da. Usamos unas valvas para separar un poquito la zona y colocamos el implante. Obviamente, si tienes una areola de 2 centímetros y quieres colocar un implante de 500 centímetros cúbicos, pues al final lo que hay que hacer es o estirar muchísimo la piel para que eso entre, o apretar mucho el implante con el consiguiente riesgo de deformarlo, de romperlo, o sea, que no es lo suyo. Por eso hay que pasar una consulta, y yo soy una areola tan pequeña o un implante muy grande, pues obviamente voy a aconsejar otra vía de entrada, que las hay, y ya sabéis que mi vía preferida siempre es el surco submamario, y desde que usamos las mangas de inserción más, porque hacemos unas cicatrices que a veces no pasan de los 2 centímetros, con lo cual en ese caso pues se haría desde otra vía. Yo fui a una clínica y me trataron fatal, la chica no me dio ninguna confianza. Bueno, eso es otro punto muy importante en todo, en cualquier cosa, en cualquier situación de relación con pues, hasta en un comercio, pero por supuesto siempre que estés hablando de salud, que menos que conseguir que la persona que te atiende al otro lado, primero sea el médico. No, ni el chico, ni la chica, ni el de la puerta, ni el médico, porque eso también me parece muy importante. No se trata de que te venda una cirugía comercial, te pueden dar una cita, te pueden explicar cosas, pero la consulta la pasa el médico, el cirujano, el que te va a operar, o alguien de su equipo. Eso es lo primero. Y luego que tengas confianza en él o en ella, o sea, eso es importantísimo. Vas a poner tu estética y tu salud en las manos de una persona que no conoces o que conoces por referencias, que menos que esa persona por lo menos te transmita confianza. Así que sí, me parece importante que si no te pasa eso, elijas otro medio, otro sitio para operarte. Eso por supuesto. Pero si lo haces por abajo se puede notar mucho. No, la incisión queda en el surco de la mama, se queda ahí apoyado, donde la prótesis va a caer y va a tapar un poquito, es justo en la zona donde va la parte de abajo del sujetador. Y además, desde que usamos prótesis que tienen bastante elasticidad, como pasa con las nuevas ergonómicas, y además lo hacemos con una manga de inserción, pues estamos haciendo cicatrices muy pequeñitas, que pueden ser de 2 centímetros, de 2,5, yo creo que como máximo 3, salvo que la prótesis sea muy grande. Obviamente tampoco se trata de la carrera a ver quién hace la cicatriz más pequeña, aun a riesgo de que la prótesis entre ahí retorcida completamente, o sea que hay que tener un equilibrio. Pero son cicatrices que van a quedar bastante disimuladas y que yo creo que merece la pena siempre que el resultado sea bueno. Así que nada, Paula, cuando quieras nos llamas, te citas, y yo encantada de explicártelo todo para que por lo menos tengas las cosas claras. Luego ya tú decides dónde y con quién te quieres operar, que eso por supuesto es una decisión muy personal y a veces depende de muchos factores. Me preguntaban también por aquí qué importancia tiene la textura de las prótesis de mama a la hora de elegir entre unas y otras y cuál recomiendo. Bueno, la textura en las prótesis de mamas, esto ha sufrido una evolución, desde utilizar prótesis muy texturadas o muy rugosas, porque sobre todo utilizábamos prótesis anatómicas que necesitan una adherencia a los tejidos para no rotarse, y además porque hubo un tiempo en el que estas prótesis más rugosas se presentaban con menos índices de contractura capsular y nos daban más confianza en ese sentido. Pero también hemos visto que cuanto más rugosa es la superficie, más fricciona los tejidos, puede formar líquido, puede dar problemas como seroma, y si se rota pues puede producir una irritación de esa cápsula cicatricial que se acaba engrosando y dando problemas que acaban obligándote a un recambio.
Y ahora vemos que las texturas más finas, más cercanas a la lisa, nanotexturizadas, donde no hay tanta rugosidad, que obviamente nos sirven sobre todo para las prótesis redondas, que son las que no necesitamos adherir, pero con los modelos que tenemos actualmente, que podemos dar un aumento muy natural, muy parecido al anatómico, en muchos casos, produce menos irritación en los tejidos, menos formación de seromas, y la verdad es que ahora mismo nos inclinamos, o por lo menos yo me inclino más por esas texturas, salvo en determinadas ocasiones en las que haya que poner una prótesis anatómica, que sigo usando pues, el microtexturizado que utilizábamos antes. La consulta la tengo en Madrid, con lo cual sí, habría que venir a Madrid, o podemos organizar una consulta a través de Zoom como información inicial, pero luego obviamente en algún momento te tengo que ver y explorar, porque no se puede realmente hacer una buena consulta médica por estos medios. Se puede tener una primera comunicación para ver el problema, la historia clínica y la situación actual, pero luego hay que poder hacer una exploración en condiciones, y esa siempre la hacemos en la consulta. Si quieres, contacta con nosotros en la consulta y las secretarias te lo pueden explicar. Se puede organizar, lo que te digo, por Zoom inicialmente, y luego ya en función de eso y del presupuesto, pues ya decides si vienes a Madrid. Ahora, las prótesis no se tienen que cambiar nunca. Esta es la pregunta del millón, que me la hacen todas las pacientes, y yo no me harto de decir que eso no es verdad. O sea, no se tendrían que cambiar nunca si duraran para siempre. Yo lo de las cosas que duran para siempre, pues no lo he visto todavía en ninguna cosa, y menos fabricada por el hombre. Entonces, ¿pueden durar muchos años? Sí. ¿Pueden durar eternamente? Lo dudo. ¿De qué depende la duración? Pues del desgaste. Cuanto más se desgasta, menos va a durar, porque al final es un tema de rozamiento y de fricción contra el tejido. Entonces, pacientes más activas, gente que hace más fuerza, probablemente desgaste las prótesis antes, pero lo que sí va a desgastar las prótesis es el tiempo. Cuanto más tiempo pasa, más probabilidades hay de que se desgasten. Entonces, una persona joven que se pone un implante y que se muere vieja, pues no hay manera de que esos implantes duren 40 ni 50 años. Yo todavía estoy por verlo. Pueden durar muchos años, efectivamente, pero no es lo mismo ponerse unas prótesis a mi edad que a la de una chica de 20 años, que estamos hablando de casi 30 años de diferencia. Y chicas jóvenes, gente joven, se va a cambiar los implantes seguro. La gente de mi edad, pues a lo mejor los cambia y a lo mejor ya los va dejando. Depende un poco también de la actividad física y de a qué se dediquen, ¿vale? Pero no puedes pensar que son para siempre. Sí hay que pensar que están garantizadas de tal manera que si se rompen suele haber un reemplazo por parte de la casa comercial, pero pensar que en algún momento va a haber que hacer un recambio, porque además va a haber muchas veces en los que se recambien aún sin estar deterioradas, porque la mama va a cambiar a lo largo de la vida. Vais a tener embarazos, lactancias, la menopausia, vais a adelgazar y a engordar, vais a hacer ejercicio, y todo eso va a ir movilizando, forzando, cambiando la piel, cambiando la forma de la mama, y eso va a acabar afectando al aspecto de los implantes, y cuando uno se acostumbra a tener la mama muy bien, pues le cuesta tenerla muy mal, por lo tanto al final acaba recambiándoselos. Cristina, según me vas a operar, me habéis cambiado la vida. Muchas gracias, cielo, muchas gracias. Me alegro muchísimo. Me pregunta mucha gente por la reducción mamaria y preocupada por las cicatrices, y yo siempre digo que las pacientes de reducción mamaria ganáis tanto a nivel de vestiros, de moveros, de hacer deporte, de tener confianza, que las cicatrices efectivamente son cicatrices grandes, pero que con el tiempo cada vez van a estar mejor, y siempre sois pacientes muy agradecidas, y que además lo recomendáis, o sea que os lo agradezco mucho, porque a mí esto también me enriquece mucho y me da muchas ganas de seguir trabajando en esto que hago. ¿Alguna preguntita más por aquí? Me pregunta otra paciente a qué se debe la aparición de la celulitis y que si podemos hacer algo para evitar su aparición. Bueno, la celulitis es este problema universal que tenemos las mujeres. A lo mejor hay alguna afortunada que no la tiene, yo desde luego no me incluyo entre ellas. Y bueno, es un problema del tejido de la hipodermis, del tejido graso, un sobrecrecimiento de los adipocitos, de las células grasas,
que por determinados factores, muchos hormonales, otros pues por el tipo de vida que llevamos, van a crecer y van a comprimir los tejidos que les rodean, van a disminuir el drenaje de líquidos de esa zona y por lo tanto aumentar la retención de líquidos, alterar la circulación de los microcapilares de esa zona y dar tensión a esos tractos fibrosos y una rigidez que haga que tensen y tiren de la piel y por lo tanto aparezca la famosa piel de naranja que tanto nos amarga a veces y que no sabemos cómo exterminar. Para evitar su aparición, bueno, primero tendrían que desaparecer probablemente las hormonas femeninas, con lo cual mientras estamos en una edad en donde los estrógenos están haciendo su función, va a ser más fácil que tengamos celulitis. Luego hay una predisposición genética que tampoco podemos obviar, lógicamente el que hereda ese tipo de tejido más que otros pues va a arrastrarlo, pero sí hay cosas que podemos hacer que están en nuestras manos. Fundamentalmente evitar la vida sedentaria, o sea, el deporte es un gran destructor de la celulitis, sobre todo el deporte donde se trabaja la masa muscular, donde se hace fuerza. Otra cosa que se puede hacer es hidratar bien los tejidos para evitar esa retención de líquidos y que haya una buena filtración. La alimentación, que es fundamental, hay que intentar utilizar alimentación que disminuya la inflamación de los tejidos, lo mismo que se recomienda en los posoperatorios. Intentar hacer una alimentación equilibrada, rica en nutrientes y en vitaminas y baja en tóxicos. Por supuesto, dejar el tabaco, intentar no beber alcohol, no llevar ropa que comprime demasiado los tejidos. O sea, tener una vida lo más sana posible, una alimentación lo más rica posible, hacer ejercicio y cuando aparece hacer dos cosas que yo considero fundamentales. Primero, aceptar que tampoco pasa nada, que esto es así, que es parte de nuestra fisiología como mujeres y no hay tampoco que volverse locos para intentar acabar con ella porque al 100% va a ser difícil. Intentar, eso sí, cuidarte para que esté lo más controlada posible porque también te encontrarás mejor físicamente. Y luego la mesoterapia ayuda muchísimo. Ahora mismo hay productos como la Aliria, que lo utilizamos mucho en el mercado, que funciona fenomenalmente bien contra la celulitis. Lo que va a hacer es mejorar el ambiente en el que están esos adipocitos, por lo tanto va a mejorar disminuir los tóxicos que rodean esa matriz extracelular, va a mejorar la funcionalidad de las células adiposas para que no se hipertrofien de esa manera, mejorar la microcirculación y al final lo que tenemos es una piel con mejor aspecto y unos tejidos con menos piel de naranja. Yo lo recomiendo, lo he probado muchas veces, me lo hago, se lo hago a los pacientes y todas las primaveras pues es una cosa que para estar en verano un poquito mejor se hace en consulta y es muy efectiva. Marta, ay hola Marta, ¿qué tal? Sí, ya sé. Mira, 10 años ya, madre mía. Cuando decís estas cosas, claro, lo que me veo es vieja. Digo, ya han pasado 10 años. Pues sí, me acuerdo de ti perfectamente. Ya sé lo que te hiciste. Tengo mala memoria a veces, pero hay gente que recuerdo muy bien. Y nada, te agradezco que estés ahí todavía conectada. Y sí, llevo muchos años haciendo esto y otras cosas. Esto está muy bien porque da la sensación de que tengo mucha experiencia, que es real. También me coloca en la edad que tengo, que a veces no querríamos ni contarla, pero bueno, llevo muchos años trabajando en esto, por suerte, y espero que me queden muchos más para tratar pacientes. Me pregunta otra paciente en qué consiste el tratamiento de hilos tensores y qué resultado podemos esperar. Bueno, los hilos tensores es uno de los tratamientos que a mí más me gusta utilizar en la consulta, sobre todo en pacientes que están presentando flacidez incipiente, que a lo mejor no están todavía para un lifting facial o aunque estén no se lo quieren ni plantear porque entiendo que es una cirugía que no todo el mundo está dispuesto a hacerse. Y que nos va a dar una posibilidad de sostener un poquito los tejidos y sobre todo crear un entramado alrededor del que se forme colágeno y tengamos una mejor calidad de esa piel. Normalmente yo lo he utilizado sobre todo en mejillas y en la parte del arco mandibular y del cuello. También se puede utilizar en la cola de la ceja, pero bueno, hay también otro tipo de mecanismos y cirugías sencillas que podemos usar. Pero principalmente para toda esta zona de la mandíbula y de la mejilla los utilizo mucho. Tenemos varios tipos de hilos, los monofilamentos que no van a hacer más que formar una malla alrededor de la que se va a formar colágeno, o sea, van a espesar los tejidos. Estos sirven sobre todo en pieles muy finas como la del cuello para dar un poquito más de densidad, pero no van a traccionar del tejido, no van a tensar.
Luego los tenemos espiculados con distintos modelos, puntas, más romas, menos romas, con los conos o en pinchos, o sea, distintas espículas, pero al final es lo mismo, es un hilo como el material de sutura, con determinadas espículas que van a hacer que se enganchen a los tejidos y podamos traccionar de ellos una vez colocados. Se colocan debajo de la piel con una cánula y tiras de ellos y luego cortas. Esto hace que movilices ligeramente el tejido. Como no los estás anclando a una zona no móvil, pues obviamente no van a traccionar de forma muy fija, pero sí que van a levantar un poquito los tejidos y van a hacer que sobre esa zona se cicatrice, se forme colágeno y nos van a permitir luego, añadido a rellenos y a la utilización de hidroxiapatita de calcio, tener mejor aspecto de la cara de una forma rápida y ambulatoria, que se hace en consulta y con poca complicación. Hay que poner varios hilos y se pueden ir añadiendo en función de las necesidades. Y luego tenemos los hilos con esas espículas, pero que se anclan. Normalmente los suturamos a esta zona, una zona rígida, donde no haya mucha movilidad de los tejidos, con un punto un poquito profundo en fascia temporal, que es una zona que no se mueve demasiado, y esos van a durar un poquito más porque dan un punto de tracción fijo. Obviamente son más gruesos, es más complicado ponerlos y no son para todo el mundo, pero bueno, también es una opción que tenemos en la consulta y que funciona muy bien. Todos son absorbibles al 100%, con lo cual llega un momento en que desaparecen y hay que volver a ponerlos, pero también da mucha tranquilidad por si el tratamiento al final no te gusta o no te apetece continuar, porque van a desaparecer completamente de los tejidos. Y si algún día hay que hacer un lifting, pues también trabajaremos en una zona que no esté sembrada de hilos, tendrá un poquito de fibrosis, pero no va a tener hilos que nos vamos encontrando por el camino, que era pues lo que complicaba un poco las cirugías con los hilos que usábamos antes, que eran no reabsorbibles. Bueno, yo creo que ya me queda alguna pregunta más y ya acabaremos enseguida para que no os agotéis y podáis iros a cenar. ¿Podría dar algún consejo para bajar la inflamación de la zona tras una cirugía? En mi caso sería de mama, pero me interesaría para otros tratamientos. Pues sí, principalmente lo que decimos, una dieta antiinflamatoria, utilizar hiloterapia o frío local, que la hiloterapia es una máquina que lo que hace es generar frío, agua fría, por un circuito hacia unos moldes que colocamos en la zona a operar, y los primeros días nos reduce bastante la sensación de inflamación y de molestias. Tratamientos, a veces si hay retención de líquidos con algún drenante suave natural, tipo el Drenaqua, yo lo uso mucho, sobre todo en las liposucciones, y por supuesto fisioterapia, tratamientos de drenaje linfático, presoterapia cuando tratamos piernas, o sea, todo lo que sea para dirigir el líquido hacia sus ganglios de drenaje y disminuir la inflamación. Y luego hay una cosa que también ayuda muchísimo, que se llama tiempo, y el tiempo acaba quitando la inflamación siempre. A veces es cuestión simplemente de dar tiempo. Vale, no hay nada más por aquí. Más cositas. Me pregunta Jessie si me decido por un aumento de pecho solo con grasa corporal y no implantes, y luego las mamas se pueden caer. Pues sí, Jessie, las mamas se pueden caer. Obviamente las mamas aumentadas con grasa funcionarán como una mama normal. Tenemos un aumento con un tejido propio que es parte del componente de la mama. Realmente la mama está formada de dos componentes, uno es la grasa y otra es la glándula mamaria. Entonces estamos haciendo una mama más grasa, pero la grasa es blandita y la piel que tenemos es la piel de partida, por lo tanto el peso va a aumentar el descolgamiento de esa piel por gravedad, como va a pasar con la mama normal. O sea, sí se puede caer. ¿De qué dependerá que no se caiga? Pues del volumen que inyectemos, de la piel que tengamos, de la calidad de la piel, y si la piel está descolgada, de asociar o no una mastopexia para elevarla, pero obviamente pues se puede caer, claro que sí. Me pregunta Luna dice que tuvo un acné quístico que le ha dejado marcas en la zona superior de la espalda y los hombros y le gustaría eliminarlas, y que ha oído sobre el peeling de fenol. ¿Es posible aplicarle en el cuerpo? Y si no es posible, ¿existe algún otro posible tratamiento? Pues no, Luna, el peeling de fenol no es adecuado ni para el acné ni para la zona de la espalda. La espalda es una zona bastante problemática porque tiene una piel muy gruesa y con mucha tendencia a formar cicatrices hipertróficas si hacemos tratamientos muy agresivos. El peeling de fenol va a levantar toda la capa de la piel y nos daría una cicatrización probablemente hipertrófica y problemática o pigmentada. Así que no, solo se usa en la cara,
no es recomendable utilizarlo en ninguna otra zona porque es una piel que cicatriza mucho mejor. Normalmente, pues en esa zona lo que hay que hacer tratamientos con peelings más suaves y con a veces se puede hacer inyecciones en los hoyitos de factor de crecimiento plaquetario que mejore un poco la elasticidad de la piel. Se puede hacer dermapen que vaya introduciendo determinadas sustancias hidratantes en la zona. Yo creo que esto lo que tendrías que hacer sobre todo es ponerte en contacto con algún buen dermatólogo, que son los que tienen más experiencia en tratar acné, y para que te lo valoren. También se puede aplicar algún tipo de láser que mejore esa piel de forma progresiva siempre, porque ya tengo tratamientos que vayan poquito a poco mejorando la piel, pero que no hagan grandes agresiones para no tener grandes problemas luego. Mireia me pregunta si es normal que en el posoperatorio de la mastopexia se pueda oscurecer más un pezón que el otro. Bueno, yo entiendo que este oscurecimiento se puede deber a dos circunstancias. Una, que se haya quedado un pezón más, o sea, una areola un poquito más comprimida que la otra y por lo tanto parezca más oscura. Y dos, que haya un problema de retención venosa en un lado y esté un poco más oscuro, o sea, que tenga peor retorno que en el otro lado. Lo normal es que con el paso del tiempo esto vaya desapareciendo, no que se queden así pigmentados. Janet me pregunta qué casa de prótesis o qué marcas son más recomendables y porque su cirujano le ha aconsejado la casa Sebin. Pues la casa de Sebin es una muy buena casa de prótesis. Aquí realmente casi todas las prótesis que están en el mercado son prótesis comprobadas, con estudios detrás, con autorizaciones sanitarias y ya se trata un poco también del manejo y de la costumbre que tenga cada cirujano. Yo creo que aquí cada uno vamos eligiendo lo que nos ha funcionado un poquito mejor, nos ha dado menos problemas y hemos tenido mejor respuesta de la casa comercial cuando hemos tenido problemas. Así que sí, es una casa buena y yo la he utilizado en alguna ocasión. Reconozco que menos que otras casas, pero bueno, porque al final la vida te va llevando a veces hacia determinadas casas comerciales. Muchas veces, según donde te has formado, te familiarizas con un tipo de implantes más que con otros y si te van bien, pues tiendes a continuar. Marisa me dice que le gustaría saber qué prótesis dan resultados más naturales al tacto porque tiene prótesis detrás del músculo redondas y quiere cambiarlas por anatómicas porque se le ha desplazado una en el pecho izquierdo. Bueno, que se desplace o no depende del bolsillo en el que estén colocadas y a veces simplemente cerrando o retensando ese bolsillo tampoco hay que cambiarse el implante por eso, se puede reconducir. En cuanto a resultados más naturales al tacto, y obviamente después detrás del pectoral, lo primero que vas a tocar es tu mama, si la hay, y luego el músculo, que suele ser algo bastante firme. Por lo tanto, para tener un tacto más natural, detrás tiene que haber una prótesis, cuanto más blandita mejor, para que el tacto sea más parecido a la mama. En cuanto a la forma, eso en cuanto al tacto, y las prótesis anatómicas en general no son muy blandas. Las más blanditas probablemente son las de Polytech, que tienen un tacto muy natural. Y en cuanto a la forma, cualquier prótesis, tanto anatómica como ergonómica, va a dar una forma más parecida a la mama natural, porque va a dar una forma más similar a la lágrima o la gota que llamamos, que no una prótesis un poquito más rígida. Yo te diría que te dejes aconsejar por el cirujano que te vaya a ver y que te explique un poco las diferencias. Vale, bueno, pues yo creo que me queda por aquí una preguntita. Dos preguntas y terminamos, que ya nos vamos alargando mucho hoy. ¿Qué ventajas aporta la aplicación de ácido hialurónico en el rostro? Pues todas, todas. O sea, es recuperar la hidratación, recuperar la vitalidad de la piel, dar volumen en las zonas que lo han perdido, dar espesor en las zonas donde se empiezan a hacer arrugas pequeñas, recrear volúmenes que no venían de fábrica o de serie, como por ejemplo personas con labios finos. La verdad es que el hialurónico en sus distintas presentaciones nos lo da todo en la cara. Es un tratamiento maravilloso porque nos da algo que estamos perdiendo constantemente y que vamos a recuperar con pocas complicaciones. Por lo tanto, recomendable al 100% en todas sus versiones, tanto como hidratante como filler, como relleno. Tanto para dar volúmenes y tensión en algunas zonas como para mejorar surcos, pequeñas arrugas, corregir asimetrías que también tenemos en el rostro, corregir secuelas de cicatrices, a veces problemas de dentición que hacen que una zona esté más hundida que la otra. La verdad es que es un material fantástico y que nos ha dado una riqueza de tratamientos muy grande.
Y me preguntan como última cosa, una paciente, no sé si es hombre o mujer, hola doctora, tengo la sensación de sudar en exceso y sin hacer excesivos esfuerzos físicos o calor. ¿Sabe a qué se debe? ¿Existe algún tratamiento? Bueno, la sudoración también es algo muy particular, depende un poco del tipo de piel, del vello corporal. A veces hay una sudoración relacionada con la tensión emocional o nerviosa y dependiendo de la zona en la que se produzca, pues se pueden hacer distintos tratamientos, desde tratamientos quirúrgicos que haría un cirujano torácico para disminuir la sudoración, sobre todo en las palmas de las manos y en las axilas, hasta tratamientos inyectables como la toxina botulínica, que tiene también la capacidad además de paralizar el músculo que produce las arrugas. También disminuye la sudoración porque relaja el músculo que comprime la glándula sudorípara para tener esa eyección del sudor, y lo utilizamos tanto en axilas, principalmente en axilas, se utilizan palmas y plantas también, pero la verdad es que la inyección es bastante molesta, pero en axilas va muy bien y disminuye totalmente esa sudoración, y son muchos los pacientes que cuando se aproxima esta temporada ya de calor, para evitar las marcas en las camisas y el estar angustiados, recurren a la toxina botulínica y funciona muy bien. Así que dependiendo de cuál sea tu caso, habría que estudiarlo para poner tratamiento. Y yo creo que esta era la última pregunta que tenía de estos días, así que sin más vamos a despedirnos. Me alegro muchísimo de que estéis ahí, de que sigáis interesados, preguntando, y os lo agradezco un montón. Y seguiremos, lo que digo, repitiendo estos directos de vez en cuando para que tengáis siempre un acceso fácil a que pueda contestaros en la medida que sepa o entienda, a resolver todas las dudas. Y bueno, si algo no sé o no lo entiendo, también lo voy a decir porque os recomendaré hacia dónde dirigiros. Y nada, sin más, muchas gracias por la atención, y yo creo que nos podemos ir todos a descansar un poquito.